Ahora vamos a hacer un poquito más complejo el sistema, porque en el modelo anterior teníamos, parecía que estábamos modelando una sola carretera con viajes que iban de un lado, de un extremo al otro de la vía. ¿Qué pasa si tenemos dos carreteras o dos opciones en general? Porque esto también es válido para, por ejemplo, elegir entre un modo de transporte y otro modo de transporte, o entre una ruta y otra, entre un horario de viaje y otro, en general, entre distintas opciones de transporte. Pero para tenerlo con mayor claridad, supongamos que son dos rutas, la ruta uno y ruta 2. Tenemos un origen de los viajes que es este, y este es el destino de los viajes, dos rutas, y aquí ya vamos para poder eh, acotar el efecto que queremos estudiar para esta segunda distorsión. No vamos a utilizar una curva de demanda variable, sino vamos a tener una demanda fija, una cantidad total de viajes F que van a ir de aquí a acá y que se van a separar en los flujos F1 y F2. Entonces tenemos que F es igual a la suma de esos dos flujos, F1 más F2. Y claro, con la condición de que ambos flujos sean positivos, ¿no? Bueno, para estudiar este fenómeno, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar las curvas de costo medio de ambas rutas enfrentadas una frente a la otra, de tal manera que la separación entre los ejes sea el flujo total, de tal manera que cualquier punto entre estos dos ejes represente la distribución de viajes, ¿verdad? Como un punto como el que está acá. En este punto nosotros tendríamos que la cantidad de viajes que va por la ruta 1 sería F1 y este sería F2, que es la cantidad de viajes por la ruta número 2. Y así cualquier punto en medio de estos dos ejes representaría una distribución distinta de viajes. Bien, si dibujamos las curvas de costo medio, podemos determinar la manera en que los viajes van a distribuirse entre ambas rutas, que sería donde ambas rutas se cruzan. ¿Por qué? Porque en esta distribución el costo de viajar por una ruta es igual al costo de viajar por la otra. Imagínense que el primer viaje sale del origen hacia el destino. ¿Por cuál de las dos rutas se va a ir? Bueno, en este caso, por estos gráficos, la primera persona que viaje se va a ir por la ruta 1 porque tiene un costo inicial más bajo que el costo inicial de la ruta 2. Y así los viajeros siguientes, ¿verdad?, se van a seguir yendo por la misma ruta. Cuando este costo alcance el costo inicial de la ruta número 2, los viajes van a comenzar a distribuirse entre una ruta y la otra. Porque si no, pasaría que una de las rutas tendría un costo más alto que la otra. Si eso sucede, parte de los usuarios que están por esa ruta de costo más alto se pasarían a la otra ruta para poder reducir su propio costo de viaje. En el equilibrio, eso se va a llegar a equilibrar, los viajes se van a distribuir de tal manera que ya no haya oportunidad de mejorar su tiempo de viaje. Porque si, por ejemplo, yo aumento los viajes que van por la ruta número 1 y me paso para acá, y fuera esta otra la distribución, va a ocurrir que ahora los viajes por la, perdón, aquí serían viajes de la ruta 2 que se pasan a la ruta número 1. Entonces aumenta la cantidad de viajes por la ruta 1, disminuye por la ruta 2. Entonces esas personas que redujeron, que se pasaron de la ruta 2 a la ruta 1, van a llegar a la ruta 1 y van a experimentar un costo de viaje más alto que el que quedaron en la ruta número 2 y entonces se van a devolver y se van a devolver hasta volver a alcanzar este punto. Si ahora más bien personas de la ruta 1 se pasan para la ruta 2, disminuyen los viajes de la 1 y aumentan los de la 2, el costo de la ruta 2 va a aumentar por encima del costo de la ruta 1 y entonces eso tampoco va a estar en equilibrio. Y por eso decimos
que el equilibrio se alcanza aquí, donde los costos en ambas rutas es el mismo. Muy bien, ese sería el comportamiento y esa sería la distribución. Para poder determinar si esa distribución es óptima o no, vamos a hacer como antes, dibujando las curvas de costo marginal que están aquí representadas, lo cual nos genera otra distribución muy interesante, que es esta, que es donde las curvas de costo marginal se cruzan. ¿Qué significa que las curvas de costo marginal sean iguales? Que desde el punto de vista del sistema no hay forma de aumentar o reducir el costo total del sistema. Recordemos la expresión del costo marginal, era la derivada del costo total. Por lo tanto, el costo total del sistema es la integral de las curvas de costo marginal, es decir, las áreas bajo las curvas de costo marginal. Tomemos un valor de flujo, una distribución de flujos cualquiera como esta arbitraria que dibujé yo aquí, suponiendo que este flujo es F1, este flujo se va por la ruta 2. Si yo aplico esta fórmula, calculo el área debajo de la curva de costo marginal 1, la curva roja, esta área, y la sumo con la integral bajo la curva de costo marginal 2, esta otra área. La suma de estas dos áreas me da el costo total del sistema. ¿Qué pasa si yo calculo esas áreas más bien para este punto donde se cruzan las curvas de costo marginal? Que el área resultante es un área más pequeña que el área que tenía anteriormente. Esta área es mayor que esta. ¿Y qué pasa si yo calculo esa área para un punto que esté más a la derecha? Como por ejemplo en donde las dos curvas de costo medio se cruzaban, que vuelvo a tener un área mayor. Eso quiere decir que el costo total del sistema es mínimo en donde las curvas de costo marginal se cruzan en esta distribución de flujos. Y es un poco mayor en donde las curvas de costo medio se cruzan, que es este flujo. Como los usuarios perciben las curvas de costo medio, la forma en que se van a distribuir va a ser esta y no esta otra distribución, que es la que minimiza el costo total del sistema. Entonces concluimos que esta distribución de viajes, que es la que va a ocurrir efectivamente, no es óptima porque genera un costo total del sistema mayor que el costo total del sistema para estos otros flujos. Y va a ser mayor el costo total en el área que he marcado aquí en rojo. Y eso sería para nosotros entonces una pérdida social, ese excedente de costo total del sistema. Y esta es la segunda distorsión, la estructuración no óptima de consumo. Es decir, que los viajes se distribuyen entre las distintas opciones de una manera que no es socialmente óptima porque generan pérdidas debidas a ese exceso de costo. ¿Cómo lo podemos resolver? De la misma manera, aplicando tarificación vial por congestión, que se calcula como la diferencia, igual que antes, entre la curva de costo marginal y la curva de costo medio para esta distribución que es la óptima. Acá tendríamos una tarifa F1 para la ruta número 1 y esta otra F2 también haciendo la diferencia entre la curva de costo marginal 2 y la curva de costo medio 2. Son tarifas distintas, una aplicada a cada ruta, y con esas tarifas lograríamos trasladar, al igual que antes, esta curva roja hasta este punto y esta curva verde la trasladamos también de aquí para acá y ambas se cruzarían en los flujos socialmente óptimos. De tal manera que aplicamos la misma condición anterior, donde los valores de F van a ser la diferencia entre el costo marginal, curvas punteadas, y costo medio, curvas rellenas. En ambos casos estaríamos cobrando el costo total de por congestión
en cada una de las rutas y logrando una, en este caso, distribución de los viajes socialmente.